Sí, se va a ver completamente diferente al primero. Sí, bien distinto. Here we are. So, Yes. episodio 2 de Hombres de Guerra. Exacto. Hicimos nuestro piloto, hicimos nuestra prueba. Salió chévere. No Sí. salió lo mejor que esperábamos, pero queríamos probar y salió bacán, salió genial. Estamos ya por lanzarlo y estamos aquí hoy para seguir hablando de lo que es ser un hombre de guerra. En el episodio anterior comencé preguntándole qué es un hombre. En este episodio quisiera preguntarle qué es un hombre de guerra. Un hombre de guerra es alguien que está preparado a enfrentar adversidad y no retroceder. Es un concepto básico militar. Hombre de guerra es un concepto básico militar, entonces significa que un soldado tiene que ser confiable ante la institución que representa, la nación que representa, los compañeros que lo acompañan. Porque entre el ejército, obviamente, una de las características que uno desarrolla en la vida militar es el espíritu de cuerpo. Entonces el espíritu de cuerpo significa que no soy yo solo, que no soy la estrella hermosa del firmamento ni la última Coca-Cola del desierto. No soy, o sea, incluso vamos a películas, ¿no? Incluso en los Avengers, ¿no? Claro. Cada uno dice, wow, el Capitán América, uy, no. A veces entre chiquillos yo he escuchado comentarios, ¿tú cuál superhéroe quieres ser? ¿No? Yo Iron Man, yo el otro, pero en realidad lo que nos enseñan toda esta saga de películas es que ninguno puede ser por sí solo. Ajá. No, necesita siempre a alguien más. Entonces un hombre de guerra necesariamente tiene que ser un hombre confiable, un hombre valiente, un hombre que no retrocede ante la más dura adversidad y un hombre que va a pensar en otros por encima de sí mismo. Claro, espíritu de cuerpo. Espíritu de cuerpo, claro, yo lo aprendí de la manera dura. Creo que todos nosotros de alguna manera en la vida, porque recuerdo en mis primeros meses, el primer mes nada más en la Fuerza Aérea, estábamos corriendo, parte de nuestro entrenamiento incluía un cross country. Un cross country era correr alrededor de todo el contorno de la base de la Fuerza Aérea en Lima, en Las Palmas, más o menos 12 kilómetros. Entonces había de nosotros quienes estábamos en muy buena condición física. Yo recuerdo que entrenaba durísimo antes de postular. Entonces, de los 140 que éramos, los que ingresamos, de más de 1.500 postulantes, ingresamos 140. A los 140 íbamos corriendo y conforme pasaban los kilómetros, pues a los 4, 5, 6 kilómetros, éramos 30 adelante. 30, 35, ¿no? O sea, y nosotros nos sentíamos recontra chévere, porque miramos atrás y más que polvo, ¿no? Y nosotros corriendo y el instructor adelante de nosotros y nos preguntaban, ¿no tiene nada que decir? No hay mayor. No tiene nada que decir, no hay mayor. Entonces íbamos corriendo. Cuando nos hace parar y nos dice, volteen, miramos atrás, entonces, ¿dónde están sus compañeros? Por atrás, ¿dónde estarán, no? Y nos enseñó una de las primeras grandes lecciones de mi vida, en realidad, ¿no? De mi vida, que es un esquema que rompe completamente con lo que uno aprende, por ejemplo, en el colegio. En el sistema tradicional de educación, la competitividad es individual. Claro. Pero en la estructura militar, si quieres ser realmente competente y exceler, necesitas un equipo. Okay. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, tus habilidades, talentos, capacidades, ¿no? Lo que sea, se van a multiplicar cuando tienes un equipo alrededor tuyo que te ayuda a potenciar lo que tienes y a fortalecer aquello que no eres tan bueno. Entonces nos hizo mirar atrás y, ok, ¿dónde están sus compañeros? Y nos dijo, ¿no? Con la carajeada de ley, que nosotros tenemos que tener espíritu de cuerpo y uno nunca deje un compañero atrás. No, una de las cosas que uno ve en películas americanas de ejército, we never leave a man behind, ¿no? Nunca dejamos un hombre atrás. Entonces, y los comandos después que han ganado todo regresan por el hombre herido, por el capturado, por lo que sea. Entonces lo que hizo él, nos puso en posición de planchas, ¿no? En la arena ardiente del verano en Lima, y nos hacía decir lo siguiente: hacia abajo, compañeros; arriba, apúrense. Compañeros, apúrense. Compañeros, apúrense. Hasta que esos desgraciados iban apareciendo, porque encima venían caminando varios de ellos, ¿no? Entonces nosotros gritamos, apúrate, compañeros, apúrate. Entonces el sudor bajo nuestro rostro era un charco de barro, ¿no? Y ya no daban los brazos, y él seguía.
Y bueno, llegaron todos, nos hizo formar, nos dio una gran lección, ¿no? Entonces, a partir de ahí, si ustedes ven que uno de sus compañeros comienza a quedarse atrás, van con él, uno o dos, y lo ayudan, y lo cargan, y lo hacen. No podemos dejar un hombre atrás. Entonces, esa es para mí una de las primeras grandes lecciones en la vida militar que he trasladado a mi experiencia en Cristo y que veo también, ¿no? Pablo habla en la Biblia de sus compañeros de milicia. Claro. Lo que me encanta del lenguaje paulino es que él usa un lenguaje militar, ¿no? Y muy bien, pues él dice, ¿no? Cuando él habla del cuerpo, en 1 Corintios capítulo 12, el cuerpo de creyentes, tú porque eres oreja y no eres ojo, o eres nariz y no eres boca, o eres pie y no eres mano, ¿vas a decir que no eres del cuerpo? Claro que eres del cuerpo. Todos los miembros unidos se ayudan mutuamente en el crecimiento. Entonces, no sé si lo mencioné en el podcast pasado, pero para mí la iglesia es un centro de entrenamiento. Sí, sanamos al que llega herido, no consolamos al que llega decepcionado, triste, alicaído, no, fortalecemos al débil, pero tienes que volverte un hombre de guerra. Y ese espíritu de cuerpo es uno de los elementos fundamentales para que nos volvamos realmente hombres de guerra en la fe. Claro, es interesante porque comúnmente se dice es una iglesia. La iglesia es un hospital para los enfermos. Es un hospital, es un refugio. Y en cierto sentido lo es. O sea, cuando uno llega tiene que sanar. Ese es el punto, al inicio. Al inicio. Exacto. Pero después no. O sea, claro, si estás herido vamos a ocuparnos en proveer los medios de sanidad, vamos a ministrar, consolar, ayudar, visitar, ¿no? Pero esos son momentos que pueden pasar en la etapa del caminar de fe de un creyente. No podemos quedarnos ahí. No podemos quedarnos ahí. No podemos seguir aplicando pañitos de gasa espirituales y paliativos espirituales porque estás mal. Sí, comprendemos, oramos, te ayudamos a sanar, pero sigue siendo la soberana responsabilidad del individuo de tomar los medios de sanidad que Dios pone en su palabra, sanar y volver a pelear. Tenemos que seguir peleando. Por eso es que la fe es una batalla. ¿Y Dios creó al hombre para la guerra? Dios creó al hombre para la guerra, definitivamente. Nos hizo cazadores, nos hizo aventureros, nos hizo con el anhelo de ser, como lo dije antes, los héroes de nuestra propia película. Anhelamos eso, anhelamos la siguiente aventura. Olemos el peligro y claro, con algunas contadas excepciones, es como que, ¿y esto cómo es? ¿No? ¿Cómo salto de este parapente de 30 metros? A ver, ¿cómo es esa experiencia? En el sentido quizás no de deportes y otras cosas, pero en la vida misma, Dios nos equipó para ser hombres de guerra. Hay un pasaje en Jueces que después de que han hecho las conquistas en las tierras de Canaán, dice Moisés, bueno, cuenta Jueces que, no fue Moisés, no sé, estoy recontra mal. Sí. Cuenta Jueces. Se supone que fue Josué. Sí, cuenta Jueces que Dios dejó unas naciones enemigas dentro de la tierra de Canaán para que la nueva generación de israelitas que no habían conocido la guerra antes conociesen el arte de la guerra. Exactamente. Eso significa que Dios nos coloca en situaciones de oposición, de dificultad, para que aprendamos en el sentido espiritual, supongo, a pelear. Para que aprendamos a pelear, definitivamente. Jueces capítulo 3, si no me equivoco, versículos 1 y 2. Estas son las naciones que el Señor Dios dejó en la tierra de Canaán para que la generación de los hijos de Israel que no había conocido las guerras de Canaán aprendiese el arte de la guerra. Sí. Le ganó a Sun Tzu. Sun Tzu. Sun Tzu. Creo que es uno que sale. El arte de la guerra. El arte de la guerra es Sun Tzu. ¿No? Record of Ragnarok. Un anime de Netflix. No lo vean. Bien, genial. Entonces, Dios crea al hombre para la guerra. Sí. Por eso es que el hombre en Cristo tiene que ser un hombre de guerra. Exacto. ¿Qué pasa con el mensaje pacifista del Evangelio? No, el apóstol Pablo dice, por ejemplo, mientras dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, ¿no? Uh-huh. Entonces, mientras dependa de mí, yo no voy a buscar conflicto contigo. Puedo en algún momento sentirme ofendido por algo que hiciste, alguna desaveniencia, no lo sé, cosas que pueden pasar entre el ir y venir del circular de la vida social humana,
¿verdad? Sí. Vamos a tener malentendido, vamos a tener alguna cosa, che, ¿qué le pasó a este compadre? ¿Por qué? Ok, pero depende de mí si yo tomo eso de manera personal, ¿no? Y comienzo a buscártela sin razón, comienzo a hincarte, comienzo a como que a desquitármela contigo, no sé, poniendo exceso de carga y presión sobre ti. Y entonces ya no estoy en paz. No significa necesariamente que voy a ir a agarrarte puñetazos, ¿no? Y sabes que ven acá. Pero yo ya no estoy en paz contigo. Ajá. Entonces eso me predispone a cualquier hombre al conflicto. Lo va a predisponer a una ¿cómo te puedo decir? A una conducta bélica nociva. ¿Me entiendes? Entonces, algo de lo que hablábamos en el podcast pasado era, por ejemplo, el hombre tiene que ser peligroso. Tiene que tener la capacidad de hacer gran daño. No que haga gran daño. Tiene que tener la capacidad de hacer gran daño, pero tener eso dominado. Claro. Entonces tu paz, tu ser, el ser tu pacífico, el ser capaz de poner la otra mejilla, el pasar por alto la ofensa, entonces sí es un acto noble. Claro. Pero si yo soy solamente un debilucho que no puede hacer nada, y que lo único que me queda es poner la otra mejilla y bajar la mirada, no tiene nada de noble mi actitud humilde o blanda, no, simplemente soy un débil. Pero si tengo la capacidad de hacer gran daño, pero decido pasar por alto la ofensa y decido poner la otra mejilla, arriesgarme a que me ofendan de nuevo, a que me traicionen de nuevo, y sin embargo abrir mis brazos y decir que estoy dispuesto a confiar y a amar, entonces eso es un acto noble en realidad. El mensaje pacifista tiene que ver justamente con esa faceta, ¿no? Yo tengo que, o sea, vamos a Jesús. O sea, Jesús nunca fue un debilucho. No, o sea, claro. Jesús no fue la Madre Teresa, ¿no? Para mí Jesús fue un William Wallace, ¿no? O sea, no sé cuántos hayan visto esa película, pero ¿Cuál? Corazón Valiente, William Wallace Oh, con este, ¿cómo se llama? Este actor Mel Gibson. No, William Wallace fue un personaje histórico real en Escocia, que lidera las revueltas que llevaron a Escocia a independizarse de la corona inglesa. Ajá. Tenían sobre ellos pues a este tirano opresor, rey opresor, Juan Piernas Largas, y venían ya de una generación de reyes que los habían hecho pedazos con impuestos, y los nobles escoceses, los nobles escoceses, que supuestamente deberían estar ahí para representar a su pueblo, ¿verdad? Lo único que hacían era acomodarse a la corona porque les daban más y más tierras, más y más privilegios. Entonces se levanta este hombre. Yo no sé, alguno puede decir a Jesús, como a veces he visto de Jesús, a veces habrás visto esos cuadritos donde está Jesús con el corderito en la mano, ¿no? Sí. Donde está Jesús rodeado de niños, donde hay un Jesús finito, de rostro fino, ojos claros, piel sin mácula, ¿no? Incluso si salen las manos, parecen manos de estilista, ¿no? Ese no es mi Jesús. Quizás en algún momento uno puede decir, yo sentí su abrazo tierno, yo también lo he sentido. Sí, claro. Yo he sentido su cariño, su amor, he sentido su preocupación por mí, pero también he sentido su desafío, eso no lo puedo ignorar. Ajá. También he sentido la confrontación de su espíritu al mío. He sentido, leyendo su palabra, hubo momentos de oración, hubo momentos de alabanza, que pongo música de alabanza y estoy hablándole. He sentido momentos donde me confronta en mi desborde emocional. Yo recuerdo en una ocasión muy particular, que ahorita no viene al caso con comentar los detalles, pero es donde él me confrontó y me dijo, ya basta, deja de llorar, literalmente, deja de llorar y adórame. Porque mi hora y media previa de oración había sido, Señor, por favor, te pido, no por estas personas. Y Señor, mira cuánto las amo. Y Señor, y estaba así, era una María Magdalena yo, ¿no? Y fue tan real, tan brutalmente divino, si es que no cabe. Y que yo paré porque estaba arrodillado con la cara sobre una almohada y la almohada sobre el sofá y estaba llorando, ¿no? Así, Señor. Y entonces me levanté porque hasta la música influye. Vamos, hay música cristiana que es pura emoción, puro moco. Feeling. No, puro feeling, puro moco. Ay, Señor, yo sé que lo harás, sé que no me vas a abandonar, tú estás conmigo en medio de todo. Y no digo que eso no sea bíblico, está bien, pero si queremos ganar una batalla, no se gana con lágrimas.
Ajá, Se gana peleando, no se gana desde la trinchera. Tienes que arriesgarte a salir al campo abierto de batalla. claro. ¿Me entiendes? Entonces eso fue y yo cambié, me levanté en ese momento, cambié porque estaba con el celular en la mano y saqué las músicas feeding cristianas y puse solamente canciones de exaltación al nombre de Jesús, ¿no? Claro. Al que está sentado en el trono, cuán grande ser y cosas así, ¿no? Y fue tremendo porque mi espíritu tomó el control, ya no mis emociones. Sí, Entonces me sentí que yo me posicionaba otra vez en que salía de mi trincherita emocional cristiana y entraba al campo de batalla. Definitivamente. El mensaje de paz del Evangelio es la paz que viene con la esperanza de que Cristo es más grande que tus problemas, que es más grande que tus propias debilidades, que es más grande que tus circunstancias, que es más grande que tus enemigos. claro. Pero que tú tienes que pararte firme y no solamente reconocer su señorío, sino anunciar su señorío. Y yo diría que ese anunciar su señorío empieza anunciando ese señorío a mi carne, que se revela, que no quiere, que está deprimida, que está triste, que lo que sea, ¿no? Que está rebelde, que está herida, que está ofendida. Yo anuncio el señorío de Cristo a mi carne. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones, y dice Gálatas 5:24. Ok, yo anuncio ese señorío y entonces puedo anunciar ese señorío con autoridad a la generación donde vivo, a la gente que me rodea. Y uno de esos aspectos es con la alabanza, pero no la alabanza Feeling. humanocentrista. Es humano, sino muy la buena palabra. cristocentrista, Humanocentrista, ¿no? exactamente. O sea, cuando yo me enfoco en mí, en mi dolor, en mi desidia, en mi drama. Sí, cuántas no, veces he fracasado y tú me sigues amando. Y digo, tiene su parte, tiene su momento, pero yo creo que debemos reducirlo al 1% de nuestro 100% de momento de música cristiana. Sí. ¿No? En realidad no es ni siquiera necesario. Pero ya, digamos que, ok, ponte esa cosita ya. Pero el 99% de lo demás tiene que ser exaltación al Señor. Claro. Porque es como que la parte inicial del arrepentimiento. Sí. El remordimiento, si podemos decirlo así. Arrepentimiento, remordimiento es otra cosa. Claro, o sea, uno para arrepentirse de alguna forma tiene que entender que lo que hizo está mal, ¿no? Entonces, de alguna forma sentimos ese pesar, ese remordimiento, pero de ahí al arrepentimiento hay que tomar decisiones. Decisiones que cambian nuestra forma de pensar, es lo que significa arrepentimiento, ¿no? Sí. Y es sobre lo que hablábamos hace un rato, sobre la experiencia que nos contabas hace un rato. Venía a mi mente el pasaje donde, este sí es Josué, donde Dios le dice a Josué, el pueblo de Israel está orando, no arrepentido, se ponen a llorar no recuerdo exactamente qué es lo que había pasado, pero es también el tiempo de la conquista de Canaán. Y Dios le dice, dile al pueblo de Israel que marche, que se levante, que no ore más. Estaban orando, no arrepentidos, humillados. Y dile al pueblo de Israel que marchen, porque la orden del momento era avanzar. No era el remordimiento de mi maldad, de nuestro pecado, sino avanzar, ¿no? Dios quería que avancen, y hay veces que Dios también nos tiene que confrontar de esa forma, ¿no? O sea, no todo en Cristo son lágrimas. Claro. Y ahí creo que mucho en la cultura cristiana en general, nos hemos acostumbrado a la lágrima, ¿no? Al llanto, al desahogo, que como lo decíamos, tiene su parte, pero no es lo que va a cambiar finalmente mi corazón, mi mente, mi ser, sino el comprender quién soy. Exacto. El comprender el señorío del Señor sobre mi vida. Es quién soy en Él y quién es Él en mí. Entonces, esas dos cosas están tergiversadas o no aplicadas correctamente, porque ¿quién soy yo en Él? Mira, honestamente, te voy a decir algo que escucho mucho últimamente en algunas presentaciones o predicaciones, y más en canciones cristianas, donde Jesús es el buen amigo, ¿no? El buen amigo, el amigo fiel, el que nunca te va a abandonar, el que siempre va a estar a tu lado. Pero eso no lo enseña la Biblia. La Biblia dice en Juan 15, si permaneces en mí, aguanta, no es que tú vas a estar no, yo tengo que permanecer en Él. Espérate.
Si mis palabras permanecen en ti, ¿qué significa eso? Obediencia, no solamente que la leo. Santiago capítulo 1, no seas oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. ¿No? ¿Por qué? Porque los demonios también creen y tiemblan. Tú tienes que creer demostrando esa fe con acciones. La palabra la lees, te dice que esto está correcto y esto no. Esto haces, esto dejas de hacer. Entonces, yo veo eso de parte del Señor como un desafío, ¿no? ¿Quién soy yo para ti? Nos dice. Me dice a mí, ¿quién soy yo para ti, Dinko? ¿Quién soy yo para ti, Capalix? ¿Quién soy yo para ustedes, a sus hijos? ¿Quién soy yo? Y es una pregunta que él plantea, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy yo? Algunos dicen que eres el profeta, dicen que eres Juan el Bautista que ha resucitado, otros dicen que eres tal. Bueno, ustedes, ¿quién dicen que soy? Y responde Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y la respuesta del Señor es tremenda. Bienaventurado eres Pedro, ¿no? Petrus, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre. Y sobre esta roca, Petra, edificaré mi iglesia. De donde tomaron equivocadamente para decir que el Señor le dijo a Pedro que él era no el fundamento de la iglesia. Y no, es la roca de la declaración de fe. No es Petrus, es Petra, ¿verdad? Y sobre esa declaración de fe, que es revelación, porque él dice, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre. Sobre esa revelación avanza la iglesia de Jesucristo. ¿Quién es entonces Jesús? Para nosotros, como sus hijos, para nosotros, como su iglesia, para cada uno de nosotros, de manera individual. ¿Quién es Jesucristo? Porque sobre esa revelación, de manera adecuada, correcta, vamos a crecer y vamos a ser edificados. Hay también una parte ya cercana, es en el huerto de Getsemaní, cuando el Señor va a ser entregado y Pedro saca la espada y corta la oreja, ¿verdad? Y ahí se ve claramente cuando el Señor le dice, ¿que acaso no sabes que yo puedo llamar 12 legiones de ángeles para que me ayuden? Ese es el poder que él tiene. Exacto. Pero decide no utilizarlo, ¿no? Ahora, lo que hay unos capítulos atrás o unos momentos atrás, creo que es esa misma noche, les está hablando sobre el fin de los tiempos y les dice, cuando llegue esa hora, cada uno coja, si tiene su capa, véndala y compre una espada. Sí. Es una nota así, ¿no? Sí. Ok. ¿Cómo es eso? Es que el Señor, el momento que estaba él con sus discípulos, él dijo, esto no es necesario. Recuerda que en un momento los discípulos de Juan el Bautista le dicen, ¿cómo es que tus discípulos no ayunan? Nosotros ayunamos, ¿no? Y otros, bueno, le cuestionan cómo es que él manejaba su discípulo. Dijo, bueno, tienen al esposo con ellos. Cuando el esposo les ha quitado, entonces ayunarán. Entonces, porque hay que entender algo, ¿no? Esas disciplinas espirituales son armas de combate. Si yo voy a ayunar, no es porque estoy entrando en una especie de dieta espiritual, porque bueno, pues no, solamente me abstengo de tomar desayuno y almuerzo, o quizás 24 horas y después como y no hice nada. Es una disciplina de combate. Esa disciplina militar, espiritual, es una disciplina militar de combate, donde yo someto mi carne. Es un combate. Mi carne está diciendo, aunque sea una tacita, un vasito de jugo, aunque sea una galletita, ¿no? Total, es diferente. Ya no estás comiendo todo el día, pero esta cosa chiquita nada más. Y yo le digo, no, ¿verdad? Vas a esperar hasta que sean las 6 de la mañana, o las 6 de la tarde, o las 9 de la noche. No, y la someto mi carne con sus pasiones y deseos. Es combate, es disciplina militar, ¿ok? Donde obviamente me tomo un tiempo para orar, para leer la palabra, qué sé yo. Entonces, de la misma manera, el Señor le estaba diciendo a sus discípulos, lo que se viene requiere un carácter de combate. Ajá. Lo que se viene requiere un carácter de combate. No estaba diciendo, ahora sí, ¿sabes qué? Al que se te oponga, córtale la cabeza, córtale la oreja, Pedro, normal, córtale las 2 orejas. No, lo que se viene requiere un espíritu de combate. Requiere que estemos preparados para la pelea espiritual. Yo creo que la intención del Señor Jesús ahí era, muchachos, prepárense para la guerra. Prepárense para la guerra, estén listos, estén preparados. Va a haber tiempos difíciles, prepárense para la guerra. Porque obviamente vemos luego de eso que ninguno de los discípulos anduvo por ahí cortando orejas, ¿verdad? O agarrándose a puñetazos con otros porque se les oponían. Simplemente Pablo dice, por ejemplo, donde no les reciban,
sacuden el polvo. No, perdón, Señor Jesús dijo, Sí, sí. sacuden el polvo incluso de su calzado y digan, su paz volverá a ustedes, porque esa casa no fue digna. En otro pasaje él dice también, de ahora en adelante, ustedes creen que he venido a traer paz, yo no he venido a traer paz, sino espada. Entonces la figura de la espada no es en el sentido literal de que voy a agarrarte a cuchillazos a ti o a otro que se me oponga, sino que tengo que hacer un corte claro. ¿Quién soy yo? ¿Y quiénes son ellos? No porque yo me crea superior, sino porque sirvo a alguien que es superior en todo sentido, a cualquiera que sea el esquema que el mundo tenga. ¿Me entiende? Entonces por eso el Señor dice, no he venido a traer paz sino espada. Él no desafió a sus seguidores a tomar armas y derrocar gobiernos, ¿no? Sino a hacer una clara división y decir, estos somos nosotros y no lo vamos a cambiar. Porque de ahora en adelante estarán divididos, 5 estarán divididos en una casa. El padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera. Entonces, él dice, va a haber división, sin necesidad de que intervenga una espada física, sino por la postura radical de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Si nosotros nos paramos firmes en la espada, en la palabra de Dios, que viene a ser la espada del Espíritu, estamos usando en el sentido espiritual esa espada, que vamos a terminar, Dios no quiera, pero conozco más de un caso que así fue, y que así será en muchos otros casos. Dirán, ¿sabes qué? Lo siento mucho, pero yo soy cristiano. Papá, te respeto, mamá, te quiero mucho, pero estos son los principios por los que vivo. Y pueden decir, no, pero ¿qué tiene de malo? Ven a tomar una cerveza con tu viejo, hombre, ya está mayor, y antes tú tomabas conmigo, pero ya no. Entonces, no sé qué, y entonces genera conflicto por cuestión de principios. ¿Qué tan firme es ese hombre para decir, te amo, pero eso no? Entonces ahí viene la espada, ¿me entiendes? Sí. Entonces, la lucha no es contra sangre ni carne. No, huestes espirituales de maldad. Así es. ¿Cómo me convierto en un hombre de guerra? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Todo cambio genuino y duradero requiere un análisis de mi condición actual. O sea, uno va al gimnasio ahora, por ejemplo, bueno, no en todos, pero en algunos gimnasios, quizás los de alto nivel, te hacen un examen físico, ¿verdad? Uh-huh. Te hacen un monitoreo de tu resistencia cardíaca. Recuerdo que en algún gimnasio que fui en el pasado fue eso, me pusieron una serie de chupones por el pecho y por acá, entonces me pusieron una caminadora tipo las de caminar, pero todos los sensores están activos, ¿no? Y le suben los niveles de inclinación. La cosa es que te hacen una serie de exámenes, presión, resistencia cardíaca y no sé qué más, masa muscular, la columna vertebral si está derecha o no, en fin, etc. Entonces te dicen, bueno, usted tiene que empezar con esto, porque ahorita usted tiene esta capacidad de resistencia cardíaca, hay esta condición, tiene una lesión en el hombro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que para convertirse en un hombre de guerra uno tiene que ser honesto consigo mismo de dónde está. ¿Recuerdas que la vez pasada, en el podcast pasado, hablábamos de celebrarse a uno mismo los pequeños logros? Sí. Eso es muy bueno, es saludable, es necesario. Celebrarse a uno mismo los pequeños logros. Porque ¿dónde estás? Si eres un desastre de ser humano, un desastre de hombre, ¿verdad? Desordenado, una pésima higiene personal, adicto a los videojuegos o a desperdiciar el tiempo en cualquiera que sea la forma en que uno lo desperdicie. Ok, ¿realmente quieres ser un hombre de guerra? O sea, ¿realmente quieres entrar y ser parte de? Ok, ¿qué puedes empezar a hacer como un cambio en tus conductas habituales, ¿no? Y eso permite, primero, que yo aterrice en mi realidad. Porque una de las cosas con una vida desordenada o una vida sin propósito, primero una vida sin propósito trae desorden, ¿no? Un desperdicio enorme de recursos, de capacidad humana del individuo y de recursos no solo míos sino de otros. Si uno es, por ejemplo, hijo en casa de papá o de mamá, o no, andamos desperdiciando los recursos, el tiempo, etc. Y lo otro es que también nos ayuda a librarnos del famoso dedo. Es que es mi papá, es que es mi mamá, es que ellos no me ayudan, es que no me apoyan, es que esta sociedad, es que la universidad, es que mi profesor, ¿me entiendes? Era así en el colegio, yo recuerdo, es que esa profe me tiene cólera a mí. Sí, sí, sí. Por eso es que nunca me aprueba, una cosa así. Nunca ¿no? somos nosotros. Nunca, sí.
Entonces, uno tiene que hacer un análisis serio, sentarse en el borde de su cama, en la taza de water, no sé, ¿me entiendes? Mientras va en el micro, no sé, pero sentarse en un lugar donde pueda sentarse y pensar consigo mismo, más allá de cómo sea el ambiente en la casa, en el trabajo, en el estudio. ¿Quién soy? Y viendo quién soy, qué es lo que yo, si tengo ayuda o no tengo ayuda, qué es lo que yo puedo empezar a cambiar. Una de las cosas que a mí me hizo abrir los ojos tremendamente cuando pasé la crisis del 2005 es cuando supe que nadie venía a mi rescate. Nadie iba a llegar a decir, Dinko, tengo un lugar donde te puedes quedar, tengo una casa para ti, mira que tengo un trabajo. Aquí hay un cheque de ayuda, acá hay unos fondos que hemos juntado entre un grupo de amigos para ayudarte. Estás tú solo con 3 hijitas, toma. Cuando me di cuenta de eso, yo supe que tenía que actuar. Entonces uno tiene que pararse, creo que lo mencionamos también, ¿no? Hacer un assessment, un reconocimiento de mi entorno inmediato, de mi realidad, de mi entorno inmediato, es decir, ok, no puedo esperar nada de mis padres, no hay nadie que me ayude, por cualquiera que sea la razón. Yo ya los decepcioné tanto que ya no me van a dar ninguna ayuda, o simplemente son unos padres que son un desastre y no van a ayudarme más porque mi papá se tira la plata en cerveza y mi mamá, pues no sé, en el casino o lo que sea. Bueno, la cosa es que este soy yo, esto es lo que tengo. Mucho, más o menos, poco, pero la realidad es que nadie viene. Yo me di cuenta de eso, nadie viene a ayudarme. No puedo sentarme a esperar la mano amiga, que ojalá no puede ayudar en algún momento, pero aún así, yo supe en ese entonces que tenía que ser yo, que tenía que levantarme a pesar del dolor, de la herida, del corte, a pesar de la falla renal que tuve, de la bolsa conectada al riñón, drenando sangre 3 semanas. A pesar de todo eso, yo sabía que tenía que pelear, de enfrentar ese monstruo que se llama vida, acompañado de ese otro monstruo que se llama soledad, y pelear. Son mis 2 grandes dragones. ¿Cuáles son los dragones que enfrenta cada hombre hoy en día? ¿Cuáles son tus dragones? ¿Cuáles serán los que vean este podcast? ¿Qué dragones están enfrentando? Si piensas que seguir escondido en el pasillo del castillo para no ir a enfrentar al dragón te va a salvar la vida, no. Solamente vas a terminar siendo un viejo miserable, aburrido, resentido de que no te dieron oportunidades en la vida, cuando en realidad la vida, el dragón, está esperando que tú salgas y lo enfrentes. Entonces, para mí, el inicio de cómo convertirnos en un hombre de guerra empieza con una evaluación de mía, cruda, dura, desnuda, y de mi entorno. ¿Quién soy? Ok, he sido un mentiroso. Por eso que nadie me cree. Tengo que tragarme eso. He sido irresponsable. ¿Cuántas veces he dicho, mañana está, pasado está, y no he cumplido? Nadie me va a creer. He sido no sé, un inmoral, un adúltero. Está bien, mi esposo no me cree ahora. No, ok, tengo que asumir eso. Tengo que tragarme esa pastilla amarga, y si tengo que recibir esa medicina amarga, tengo que asumir. Eso es lo que ahorita no, pero ya no estoy en eso hace un mes. Ok, pero he estado 5 años en eso. ¿Me entiendes? O sea, va a tomar tiempo, ¿no? Entonces, ok, tengo que asumir eso y tengo que ver qué es lo que tengo. ¿Qué capacidad tengo? ¿Cómo comienzo a cambiar? Nadie va a venir a ayudarme. O sea, esperamos que sí, pero ¿y si no? Nobody's coming, my friend. Y no lo digo de una manera desesperanzadora, no oscura, no emo, nadie viene, prepárate, esta vida es miserable. No, al hombre eso lo enciende. Yo recuerdo, yo lloraba en ese colchón lloraba en ese colchón en el piso, pero cuando entendí esas cosas dije, ¿qué? No, yo recuerdo una noche. Sí, fue una noche que una de mis hijitas vino y me dijo, papá, quiero dormir acá, me siento sola. Una de mis gemelas. Y en mi colchoncito chico se acostó y al lado y fue. Y eso, o sea, verla ahí en su cuerpecito chiquito de 5 o 6 años, ahí, no, y saber que había 2 pequeñitas más en el otro cuarto, no puede ser.
tengo que pelear. Ahora, alguien puede decir, bueno, no tengo nada por lo que pelear. No, todavía no has conocido a la persona que está esperando que tú te vuelvas un hombre de guerra y que pelees por esa persona. En un futuro, quizás ahorita no, pero de aquí a 6 meses, a 3, a 9, a 1 año, hay alguien que te va a mirar a los ojos y te va a decir, gracias porque no te rendiste. Eso, a mí me lo han dicho muchas veces, Capalex. Gracias porque no se rindió. Mucha gente que ahora tiene rebo. Entonces, vale la pena. Y veo en mi entorno y digo, ok, esto es lo que tengo, esto es quién soy, esto es lo que puedo hacer. Ahora, en segundo lugar, no podemos dejar de mencionar que cuando uno está en Cristo, la Biblia dice, es más que vencedor, ¿verdad? Somos más que vencedores en Cristo Jesús y el que confía en Él no será avergonzado. Yo creo que deberíamos entender eso de la siguiente manera. No viviremos en vergüenza, pero vamos a pasar momentos de, ¿no? Uy, mira, lo dejó su mujer. Fíjate, y era pastor y tenía un ministerio grande. Míralo dónde está ahora, ¿no? Limpiando jardines, matando plagas de cucarachas por las casas. Te tragas tu orgullo de la manera más brutal, ¿no? Parece que el orgullo lo hace una bola y te lo meten por la boca hasta el fondo. Ok, pero esperas el momento en que tú, Dios, dice, muy bien. Mira, como dijo él de Job, ¿no? Mi siervo Job, no ha pecado contra mí. Espérate, porque se viene una levantada donde la bendición postrera es mayor que la primera, donde la gloria postrera es mayor que la primera, donde la ignominia de tu pasado queda en nada comparado a la honra que recibes, porque supiste mantenerte firme. Entonces un hombre de guerra no solamente, en primer lugar, hace un assessment, una evaluación de su entorno inmediato, de qué tiene a disposición y quién es él, sino entiende que va de la mano de Dios. Necesitamos entender y saber que vamos de la mano de Dios y que hay gente a futuro que depende de que nosotros en este valle de sombras de muerte que nos toque estar pasando, de ellos dependen. Ahorita quizás ni nos conozcan, pero ellos dependen de que nosotros ahora no nos rindamos. Y que de acá en 5 años, en 10 años, en 2 años, cuando conozcan nuestra historia y nuestra vida y impactado sus vidas, digan, gracias porque no te rendiste. ¿No? O sea, gracias porque estás aquí. ¡Wow! Y tu vida ha tocado mi vida. Entonces, una de las recompensas de los snacks deliciosos que la vida da, tan sabrosos, son esas palabras. Como un amigo, ¿no? Que trabaja de payasito, ¿no? Que hace fiestas infantiles cristianas, me lo dijo. Que me lo encontré después de años en Chiclayo, Tony Estrellita. En Chiclayo, ¿no? Que, o sea, me dijo, gracias. O sea, no se rindió usted. Gracias. Cuente un poquito la historia para que la gente que no pues escuchado. Nosotros siempre tenemos la costumbre de ir a salir lo que llamamos nosotros evangelizar, ¿no? De una manera muy dinámica, etcétera, etcétera. Evangelizamos, vamos a las calles, muchas veces a la Plaza de Armas. Y en esas idas a la Plaza de Armas había estos personajes que se ponen globos adelante y globos atrás y se maquillan la boca con ropa de payasos, ¿no? Y salen vendiendo dulces y caramelos y compra, mi amor, ay, oh, mi amor, no, o te venden rositas para si te ven con tu novia o con tu esposa, mi amor, compra, mira tan linda la dama, no le vas a regalar nada a la dama. Y yo comencé a... Son un vacilón, la verdad. Y yo no me siento ofendido por eso, yo me río con ellos, en fin. Y a él le comencé a hablar, ¿no? Y que no era eso, ¿no? Que él era un hombre en Cristo. Y no que él tuviera tendencias homosexuales ni nada, pero le decía que había una dignidad mayor para él y que había esperanza. Y muchas veces conmigo, mientras me escuchaba, se quebraba, pero se iba. Entonces, terminó yéndose a otra ciudad y ahí nunca lo vi. Viene el tiempo donde pasó la crisis del 2005, pasan los años, de las ruinas en las que me quedé, comienzo a resurgir de nuevo. Y comienza este hermoso ministerio, ¿no? Revolution. Y en una de mis viajes me encuentro con él en un evento. Y me dice, ¿se acuerda de mí? No, ¿qué me va a recordar? Pues estaba todo pintado, me decía así. Y me dice quién era. Y me dijo,
gracias. Primero porque nunca me rechazó. Y eso es un elemento clave al extender este mensaje de amor, de paz del Evangelio. O sea, no rechazo al pecador en cualquiera que sea la faceta de su pecado. No, le aceptamos, pero le damos el mensaje de esperanza de que puede cambiar. Y me dijo que había escuchado de mí y que había visto cómo yo seguía firme a pesar de que creo que él ya había sabido lo que había pasado el 2005, y eso lo inspiró, incluso en momentos difíciles que él pasó durante, ya estando en Cristo. Me dijo que ver mi testimonio a pesar de eso lo mantuvo firme también. Entonces, hay gente que quizás nunca lleguemos a ver, que quizás nos vean por este podcast, ¿no? Y de pronto su vida es transformada porque escuchan una historia, una enseñanza o un mensaje como este, y nunca los veremos, pero cuando lleguemos al cielo van a decir gracias. Gracias porque cuando supe que no te rendiste, y esa historia tuya, ese testimonio tuyo llegó a mi vida y llegó en el momento preciso. Gracias. Entonces, estuve en Colombia hace unas semanas y tuve la oportunidad de conocer y compartir mi testimonio con un pastor de sus, creo, 40 años. Una historia similar a la mía, parecía a la crisis del 2005, pero él ha pasado al 2020. Bien similar, así como te digo, ¿no? Entonces yo le conté. Así. Y mientras yo le contaba, él se cogía la frente, no sé si se le salían las lágrimas, se cogía el rostro, decía, y luego me dijo, no tienes idea cómo tu historia, tu testimonio me ha ayudado. Ahora, y me lo dijo, pues, que a veces estábamos ahí almorzando, a veces estábamos en la habitación porque compartíamos habitación y él sacudía la cabeza como si de pronto recordara todo y me miraba y me decía, no tienes idea cómo tu testimonio me ha ayudado, o me ha hablado, me ha ministrado. Todas esas historias, capelaces, no se hubieran dado si hubiera tirado la toalla en el 2005 o el 2006. No. Entonces, no se para firme. Se faja bien las berenjenas, los testículos se los pone bien firmes. Te paras en la brecha y lo que venga, llora, ok, sangra, pero no te rindes. No te rindes. Y para adelante. Yo creo que un hombre de guerra se forja en batalla. En las batallas de la vida. Tenemos la opción de salir o dañados o mejorados. Y el que sale mejorado se vuelve un hombre de guerra eficiente, eficaz en esta generación que tanto se necesita. Sí. Creo que la guerra, o sea, aunque no tengo nada de militar, en el sentido militar, pero imagino que los momentos más bajos, entiendo que los momentos más bajos sacan lo mejor de nosotros o lo peor de nosotros. Exacto. Los momentos más oscuros, más difíciles, sacan lo peor o lo mejor. Sí, eso es así. Y claro, un mensaje aquí para los que creen que, pues que yo respondí bien y yo me paré firme. No, todos tenemos la capacidad de volvernos un Hitler, un Mussolini, un Mao Zedong, o de volvernos pues algún personaje que históricamente hizo la diferencia para bien. En todos nosotros tenemos la capacidad del gran mal. Tenemos esa capacidad. Y tenemos que entender eso, y tenemos que aceptar eso, y tenemos que someter nuestra carne, que esa carne es esa bestia, con sus pasiones y deseos, tenerla bien crucificada. Por eso Jesús dijo, el que quiera seguirme y ser mi discípulo, tiene que tomar su cruz cada día. Cada día es tomar nuestra cruz y crucificar ahí nuestra carne con sus pasiones y deseos. No es una decisión de un día. Ahora, pueden ser diferentes facetas, pero yo tengo que seguir crucificando mi carne hasta que Cristo me lleve a su presencia. Eso sí. Y cerrando esta reflexión sobre este punto, tenemos la capacidad de gran mal. No de gran daño en el sentido, como decíamos al principio, de ese carácter de guerrero del hombre,
sino de gran mal, o sea, volverme un... Maldad. Sí, la maldad me llega altamente todo y entonces me vuelvo un corrupto, entonces comienzo a abusar a la gente que trabaja para mí y estafo gente y saco plata o le maltrato a mi mujer, le saco la vuelta, ¿me entiendes? Sí. Esa gran maldad lo tenemos, algunos para un lado, para otro, pero lo tenemos. Tenemos que y sentar sobre el trono de nuestro corazón, cederle completamente, absolutamente el señorío a Cristo. Y la cobardía es maldad, por cierto. La cobardía es maldad. El hombre cobarde y débil creo que es el más peligroso que hay, en el sentido de daño social, Siempre se ve en las películas el miedoso Sí, que trata de salvarse solo. Y por querer salvarse solo, destruye a varios más. sí, o pone en riesgo a varios más. Sí, Y pues. esta, recién que salió Avatar 2, se puso bastante el feeling de ver otra vez Titanic, la icónica película de Titanic, super taquillera también de James Cameron. Y la están reestrenando en el cine, por cierto. Ah, no sabía. En 3D. Pero bueno, la vi antes de que salga en el cine otra vez. Y hay esta escena donde ya el barco se está hundiendo, ¿verdad? Y Jack y Rose, que son los protagonistas, se toman de Sí. la mano. Jack le dice, no me sueltes, ¿no? Agárrame fuerte y no me sueltes. Y entran y la misma presión del barco que se hundía genera una corriente y comienza a jalarlos a todos. Terminan separándose y buscándose entre la gente en medio del agua helada. Y había un patita, un personaje que está desde el barco, ¿no? Se notaba que iba a ser algo tonto. Y de pronto, por querer salvarse él, comienza a subirse encima de ella y la ahoga. O sea, al subirse comienza a ahogar. Ah, ya, ¿verdad? claro. Y ella tiene que, pues, viene Jack, creo, y le mete un buen golpe, entonces ya termina eso. Pero, o sea, siempre se ve esa figura del cobarde. La cobardía justamente nos hace, en vez de enfrentar la situación que va a traer salvación para muchos, nos hace huir de aquello que necesitamos enfrentar. Exacto. Y si huimos de aquello que necesitamos enfrentar, nunca vamos a ver los resultados del plan, del propósito que Dios tiene para nosotros. Entonces se pierden vidas, entonces Destinos. grandes Sí. historias que jamás se podrán contar porque tomamos una decisión cobarde y no enfrentamos por encima de nuestros miedos, porque ser un hombre de guerra no quiere decir que uno no tiene miedo. Un Exacto. soldado frente a la guerra tiene miedo. Claro. Tiene miedo, pero la diferencia está en que lo enfrenta, Exacto. ¿verdad? Lo enfrenta. Y Entonces, con eso nos volvemos más grandes que nuestros temores cada vez. Yo he dicho en más de una ocasión, creo que en prédicas tú lo recordarás quizá, definitivamente lo he dicho en conversaciones, en grupo, yo no le tengo miedo a la vida. No le tengo miedo a la vida. Ahora, ¿qué quiere decir? Que no siento temor. No, sí siento temor. Y si pasa algo con un ser amado y si esto, pero, ok, ya sé cómo se siente un golpe. Ya sé cómo duele el cuchillo de la traición. Ya sé cómo se siente la soledad. Ya sé cómo se siente el hambre. Ya sé. O sea, yo no hay una experiencia nueva que, ¿y esto cómo era ser? Porque es ese airecito de lo desconocido que muchas veces congela, petrifica a muchos en el miedo, ¿no? No sé cómo va a ser. ¿Ok? Pero el temor está ahí. Pero uno decide ser más grande que el temor. No, uno decide ser más grande que el temor. La historia de Gedeón con sus 10,000, ¿cuántos eran? Perdón, eran 22,000 soldados al comienzo. ¿Verdad? Sí. Los que tengan miedo, madruguen y devuélvanse. 12,000 se fueron, quedaron 10,000. 12,000, más de la mitad fueron descalificados por el temor, imagínate. Y no porque los otros no tenían miedo, sino porque no fueron capaces de ser más grandes que sus temores. Lo desconocido da miedo, pero eso justamente es lo que activa el espíritu de aventura del hombre, ¿verdad? O sea, es esa montaña que nunca ha subido, es esa parte escarpada, es ese salto en la bicicleta, es ese salto en paracaídas, no lo sé, ¿no? Es esa cosa nueva que tú no has probado. De pronto es esa audiencia de 2,000 personas ante los 5,000 ante la que nunca has estado. Y vamos, cuando fuimos ese viaje a Costa Rica, recuerdas, con el tema Por Vida, por Familia, y yo por primera vez en mi vida hablaba frente a una audiencia legislativa y en diferentes otros escenarios. O sea, era una cuestión bastante
No sé, parecía que se me había bastante confiado a mí y creo que hasta soltaba alguna broma, pero hasta el momento de poner el primer pie en el escenario, yo estaba en angustia. Claro. Estaba en angustia, orando que la cosa saliera bien y que no me enredara y que no me quedara en blanco hasta que entraba y enfrentas al dragón. Así es. Eso es, ¿no? Enfrentas al dragón, enfrentas a la bestia, enfrentas ese temor, ese monstruo que cuando de pronto tú te paras y lo miras firme, se comienza a hacer chiquito. Es tremendo. De verdad, para mí, no hay mejor cosa o mejor manera de vivir la vida que siendo un hombre de guerra. En cualquier que sea el campo que uno tenga que desenvolverse. Pero un hombre de guerra. Entonces haz un assessment, un análisis, una evaluación de tu entorno. Reconoce en ti mismo qué es lo que tienes y qué es lo que no tienes, ¿verdad? Tómate firme de la mano del Señor, porque sin eso no pasa nada. Firme de la mano del Señor. Y actúa, nadie viene por ti. Si vas a sentarte a esperar que venga el tío, la prima, el cuñado, el amigo, el pastor, la iglesia, a lo mejor nadie viene por ti. Levántate y pelea, sal de la trinchera. Y es tremendo lo que pasa. Es tremendo lo que eso desata. Así es. Voy a hacer algo que se va a ver muy mal, pero necesito un minuto. Vamos a enfocar en esta cámara aquí para que se justifique. Y miren, pues sale delante de la cámara y se cruza. No había otra forma. Ahí. Es suyo. No es mío, es suyo. Está bonita, por cierto. Sí. Recuerdo que una vez me comentó, no que me estaba enseñando a usar el cuchillo, pero me comentó Qué registrado. que cuando uno pelea a cuchillazos tiene que estar listo para algunos cortes. Sí, ¿Es igual en la vida de un hombre de guerra? es igual. Nadie entra en una pelea y sales totalmente ileso. No tenemos el traje de Iron Man y el escudo de... ¿Cómo se llama el metal ese? Capitán América. No, pero el Vibranio. Vibranio, ¿no? Del Capitán América. No somos Superman. O sea, incluso Superman tiene su kriptonita. Uno tiene que entrar en la pelea sabiendo que vas a recibir algún golpe. Y a veces del lado que menos esperas. O sea, en la vida militar al menos tienes la ventaja de saber quién es tu enemigo, está frente a ti, tiene tu uniforme, sabes, ¿no?, dónde están posicionados. Pero en la batalla espiritual el golpe viene de donde menos esperas a veces, ¿no? Y uno tiene que estar preparado. Y no digo vivir de manera cínica, desconfiando de todo el mundo en qué momento Capalex me va a traicionar. No, o sea, yo no vivo así. No, simplemente no hay paz. Claro. O sea, yo sé que todos somos falibles, que podemos cometer errores. Estoy listo para eso, estoy dispuesto a aceptar eso, pero confío en la nobleza que Cristo, por ejemplo, que Cristo ha puesto en ti, que Cristo ha puesto en los hombres que tengo en mi entorno aquí en Revolution, en los que pueda conocer más adelante, no lo sé, pero por encima de todo, si llegara a haber una atracción inesperada y volviera a sentir el dolor de la traición en la espalda, ya sé cómo duele, pero también sé cómo se sana. Amén. No me siento a lamerme la herida, la parcho, respiro hondo, veo que a lo mejor que tan operativo puedo seguir siendo, pero yo tengo que seguir moviéndome. Si me detengo, me muero. Movimiento es vida. Movimiento es vida. Exactamente. Movimiento es vida. Yo creo que eso está bien por hoy. Excelente. Sí. Ya exhibiste. Sí, vi los secretos. Gracias por conectarse una vez más a este segundo episodio de Hombres de Guerra con Dinko Zambrano y Capalex. Estamos para servirles y seguiremos hablando sobre qué es ser un hombre de guerra. Excelente.